Dios, su amor nos dio la misión. Educamos con el alma, sembramos fe en el corazón, construyendo un mundo nuevo con valores y oración. No hay miedo que nos frene, ni barrera que nos venza. Con la gracia del Señor, nuestra fuerza se refuerza. Bien, somos mujeres contracorriente. Hola, ¿cómo están, queridas mujeres contracorrientes? Un súper gusto tenerlas nuevamente aquí en estos nuevos episodios que vamos a empezar a hablar, como ya lo dijimos la vez pasada. Y si no has visto ese podcast, pues regrésate para que veas todo lo que estuvimos hablando de todas las novedades que vamos a empezar a tener, ¿verdad, Anita? ¿Cómo estás? Así es, Gaby, muchas gracias. Pues aquí muy feliz de poder compartir con todas ustedes, como dices, estos nuevos episodios que vamos a estar hablando muy específicamente sobre la sanación de las heridas del alma. Entonces vamos a comenzar por una breve introducción, ¿verdad, Gaby? Sobre pues compartirles un poquito, algunos tips, alguna información para que ustedes pues vayan conociendo sobre el tema. Así es, Anita. Pues mira, justamente el objetivo de la sesión del día de hoy, del podcast del día de hoy, es analizar las heridas emocionales que pueden darse, que pueden surgir, pues desde la gestación, fíjate, o sea, no solamente desde el nacimiento del bebé, sino desde el momento de la gestación hasta aproximadamente los 5 años de edad. Vamos a centrarnos en esta primera etapa de la vida de cualquier persona y vamos a tratar de ver cuál es el impacto de esas heridas que se adquieren en ese momento de la vida, cuál es el impacto en la vida adulta. También es muy importante pues prevenirlas, ¿verdad? Si las podemos prevenir como madres de familia en la educación de nuestros hijos, esa es la importancia y ese es el objetivo de esta charla, ¿no? Entonces, bueno, pues queridas mujeres contracorriente, vamos hoy, justamente hoy, a iniciar este viaje para entender las diferentes etapas de la vida. Sí, y las heridas que se pueden ir ocasionando en estas diferentes etapas de la vida. Así que es importantísimo que nos sigan en cada uno de los episodios porque vamos a ir de manera consecutiva hablando de las diferentes etapas. Así que, bueno, es muy importante tener en cuenta, Anita, como ya lo sabemos tú y yo, que el momento de ese momento de la concepción es importantísimo, ¿no? Em, en esta etapa, el amor, la seguridad, los cuidados son esenciales para esa personita, ¿no? Y cuando todo esto falta, Anita, pues ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es cuando se forman las heridas? Esas heridas profundas que luego vamos cargando a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad, Anita? Entonces, en el vientre materno es donde se pueden dar esas primeras heridas. Eh, ¿Y cómo es posible que esto suceda? Bueno, pues pueden ser por varias razones. Una de ellas es el rechazo, lo que se llama el rechazo intrauterino. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando la mamá no quiere estar embarazada, se da cuenta que está embarazada y dice, uy, yo no lo esperaba, en este momento no es el adecuado, no tenemos dinero o ya no quiere tener más hijos o el marido, el esposo no está de acuerdo, ¿sí? Ese momento, ese pequeño ser, por pequeñito que sea, ya
va a sentir ese rechazo, ¿no? De que pues yo no quiero estar embarazada, ¿no? Entonces ya hay un pequeño rechazo y sobre todo si a lo largo de todo el embarazo se sigue pensando, la mamá sigue pensando en esto, entre los papás siguen pensando, ay, pero ¿para qué te embarazaste? Ay, no era el momento correcto, ay, no sé qué, o sea, quejándose de ese embarazo, lo está recibiendo ese bebé en el vientre materno, ¿no? Entonces ya es una herida con la que van a nacer, aunque parezca que no, pero sí es. Otra cosa, pues, es cuando la mamá tiene estrés durante la época del embarazo, ya sea por su propio embarazo, ya sea por otras razones económicas, de trabajo, de la relación con su esposo. O sea, cualquier situación que le esté sucediendo a la mujer, pero que ella se sienta estresada, ansiosa, angustiada, todo eso se lo va a estar transmitiendo a ese bebé. Y entonces ese bebé ya puede nacer, fíjate lo que te voy a decir, ya puede nacer con tendencias al estrés. Luego tenemos chiquitos que lloran mucho, sí, y parece que no hay manera de consolarlos con nada. Sí, están estresados. Son bebés que están estresados. Y tú dirás, ¿de qué están estresados? Pues es que en realidad están sintiendo, bueno, más bien sintieron todo lo que pasó y si nacen todavía en un ambiente que está estresado, pues lo siguen sintiendo, ¿no? Son heridas que también están ahí y también pues las provocadas por partos traumáticos, es decir, aquellos que son difíciles, aquellos que pues que cuesta trabajo que nazca el bebé por alguna circunstancia, pues parece mentira, pero eso también causa una herida en el bebé, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí lo importante, Anita, es cómo podemos prevenir estas heridas, ¿no? Entonces, mira, es muy importante que las mamás sepan que, aunque parezca así como medio locura, pero no lo es, hay que hablarle a nuestro bebé con mucho amor siempre en el vientre. No solamente la mamá, también el papá, si tiene hermanos, los hermanos, sí, o sea, pero sobre todo la mamá, estarle diciendo al bebé que lo quiere, que tiene muchas ganas de conocerlo, que lo está esperando con mucho cariño. En fin, este tipo de palabras amorosas van a hacer que el bebé nazca pues inclusive físicamente se ha demostrado más robusto, más grande, con mejor desarrollo en todos los sentidos, ¿sí? Van a ser súper bien ese bebé a comparación, y esto se ha demostrado con bebitos que no se quieren, bebitos que son rechazados, nacen más pequeñitos, con más dificultades, etcétera, ¿sí? Y otra cosa muy importante, pues es si la mamá está estresada por alguna razón, ya sea de su embarazo o de otra razón, pues lógicamente no me vayan a tomar ansiolíticos porque eso puede dañar al desarrollo del bebé. Pero sí, pues buscar medios naturales, como por ejemplo hacer mindfulness o hacer caminatas o cosas así, que pues ayuden a la mamá a sentirse menos estresada. Y lógicamente lo más importante, Anita, sí, rezar, rezar, orar mucho, ofrecer nuestro bebé a Dios, que finalmente pues hay que recordar que Dios lo puso eh, en ese vientre materno, que gracias a Dios está ahí, que es una vida que nosotras como mamás pues vamos a dar, ¿verdad? Pero que la ha puesto Dios y pues ofrecérselo a Dios, orar por el bebé, orar por nosotras y pues eso, mucha oración, yo creo que esa es la parte más importante. Y los bebés también van a estar sintiendo esa oración, esa devoción que tenemos. Y te digo, y está súper demostrado que cuando el embarazo se lleva bien, cuando hay amor, cuando hay cariño, cuando hay oración, cuando Dios está ahí,
En verdad, los niñitos, te digo, hasta físicamente nacen más sanos, más lozanos, hasta su pielecita, todo es diferente de un bebito, pues que por lo contrario no está recibiendo rechazo y todo esto. Entonces, antes de pasar a la etapa de que ya nacieron, pues a mí, Anita, me gustaría que tú también, pues nos contaras un poquito de esta etapa de la gestación. Sí, Gaby, pues fíjate que hay ocasiones en que en el proceso de la vida, pues en la infancia o en la vida adulta, las personas van presentando pues estas consecuencias de las heridas desde la gestación, infantiles, etcétera. Pero en su proceso de acompañamiento justamente puede ser como un poco más tardado o puede ser que no haya avances. Y lo que no hemos identificado es que justamente puede haber una herida gestacional desde el seno materno y que no se ha Ujú, resuelto, que no ujú, se ha trabajado. Entonces, cuando se comienza a trabajar esa herida que pues es causada desde la gestación, como que se desbloquea el proceso y puede ujú. haber un avance mucho más grande. Claro. Entonces, esto pasa, fíjate, y la ciencia anteriormente no había puesto como mucha atención en este tipo pues de heridas, porque Ujú, pensábamos que el bebé o el feto no tenía ninguna implicación durante ese tiempo. ujú, Pero fíjate que ahorita ya hay muchos más avances y, por ejemplo, la psicología que estudia las heridas gestacionales ujú, o del seno materno es la psicología prenatal o perinatal. ujú, Ellos estudian desde el momento en que fuimos concebidos y el tiempo dentro que estuvimos dentro de nuestra mamá y un periodo muy, muy breve después del nacimiento. ujú, Entonces, te digo, antes se pensaba que la vida psicológica de la persona comenzaba desde el nacimiento ujú, o el parto del bebé. ujú. Pero diferentes estudios realizados ahora, pues se conoce que la vida psicológica inicia desde el momento de la concepción. Así Y es. bueno, ahí se pueden generar heridas de diferentes tipos, ¿no? Que Sí, puede ser psicológica, emocional, espiritual, sí. o sea, son ese tipo de heridas que podemos encontrar desde la etapa de gestación. Así es. Entonces, pues hace una gran diferencia, una diferencia muy grande el hecho de haber concebido al bebé o a lo mejor desde el odio, Gaby, desde una También, situación dolorosa para la madre. también, sí, sí. Situaciones pues de ansiedad, como nos comentabas, de desesperación, de depresión, o por lo contrario, una mamá que se encuentra feliz, Ujú, tranquila, sí, agradecida y con mucho amor para su bebé. así es. Una mamá, por ejemplo, que tiene una red de relaciones sólidas, comenzando desde el esposo, familia, amigos, etcétera, o si se encuentra la mamá en una situación de violencia con la pareja, de soledad, enfrentando situaciones de crisis e incertidumbre, y que incluso también pueden ser factor para casos de abortos perinatales. Sí, Entonces, bueno, tú bien sabes, Gaby, sobre estos temas, por ejemplo, de la felicidad y cómo funciona la bioquímica, etcétera, sí, y todos los estados anímicos de la madre impactan de manera directa total. en el bebé, quien Ujú, recibe la información bioquímica, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, estos son algunas de las causas que podemos encontrar que si alguien está viviendo una situación similar, es importante que se atienda, Gaby Así es. para que, vaya, a lo mejor no podemos muchas veces anticiparnos o resolver la situación, pero también podemos entrar en un proceso de sanación Por supuesto. durante, pues sí, durante este periodo, Gaby. Así es, Anita, claro que sí. Y bueno, como bien dices tú, una vez que el niño nace, pues esos primeros añitos de su vida son súper determinantes y súper significativos. O sea, está muy estudiado a nivel psicológico que los primeros 5 años de la vida son la base definitiva de muchas de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de todo lo que vamos a hacer y cómo vamos a ser cuando ya somos unas personas adultas. Así que esos primeros años hay que cuidarlos
Muchísimo, Anita. Sí, son años en que el niño necesita muchísima seguridad, y también necesita mucho cariño para poder formar una buena autoestima, porque esa es en la edad en que el niño o se vuelve una persona, pues, como te diré, introvertida, una persona con miedos, una persona, este, que no se quiere incluso a sí misma por todo lo que está pasando, es decir, no tiene autoestima, o por el contrario, adquiere una buena autoestima, unas buenas bases que lo van a ayudar a ir, pues, teniendo un buen desarrollo más adelante, ¿no? ¿Qué heridas pueden suceder en estos 5 añitos, o más o menos qué es lo que las puede causar? Pues una de las heridas que más se ve es la causada por el abandono emocional, no tanto el abandono de dejar al niño en un sitio, o sea que también, pero en este momento estoy hablando de que el niño vive en la casa, vive con los papás, pero hay lo que se le llama el abandono emocional. Es decir, son padres que están ausentes, pues a lo mejor porque tienen que trabajar, o, o porque tienen otras dinámicas, otras cosas, pero que pues ya dejan a los niños con los abuelos, que sería el mejor caso, pero a veces también dejan a los niños pues con personas contratadas para estar con ellos. Y no siempre es lo mejor, porque esas personas, lógicamente, pues están ahí porque les pagan por hacer un trabajo, pero no están dando ni el mismo cariño, ni los mismos cuidados, y lógicamente ni la educación adecuada a nuestros hijos. Entonces, es súper importante que los padres estén en esta etapa con los niños, y si pues tienen que trabajar, pues, y es súper indispensable que trabajen, pues tratar de tener mucho tiempo de calidad con los hijos, y de preferencia, pues dejarlos en lugares, preferentemente con abuelos o con personas que sabemos que les van a dar una buena educación, etcétera, ¿no? Y no con gente pues que no conocemos, ¿verdad? Otro de las heridas que también se ve en esta etapa, curiosamente, y cuando lo digo, la gente me dice, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Falta de límites. ¿Qué quiere decir eso? Esos papás permisivos. Esos que hay el niño haga lo que quiera, que si grita, que grite, que si hace berrinche, que lo haga, que haga lo que quiera el niño. Pues no, esa falta de límites se convierte en una herida que después se lleva como adulto, porque sí. Parece ahí como que qué buena onda de los papás porque lo dejan hacer todo, pero no, no es nada de buena onda, es todo lo contrario, ¿sí? Estamos haciendo que el niño crezca en una situación de ansiedad porque no sabe lo que puede y lo que no puede hacer, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Tiene que aprenderlo, y si nosotros como padres no se lo decimos, no le decimos, por ejemplo, en misa, tienes que estar quietecito, no hables fuerte, ¿sí? Hay gente que dice, no, pues mejor no lo lleves a misa para que no dé guerra. No, sí llévalo a misa, pero enséñale cómo estar en misa. Eso es poner límites, ¿sí? Entonces, es muy importante esto porque realmente deja heridas, ¿sí? Y la otra cosa que también deja muchas heridas en esta etapa es cuando los padres principalmente le hablan al niño de una manera en que lo están hiriendo, ¿no? Por decirte algo, le dicen, si el niño se cayó, niño tonto. Qué tonto eres, ya levántate. Ay, cuántas tonterías haces. En fin, o qué feo eres, niño feo, ya no te voy a querer. Si haces eso, ya no te quiero. Ese tipo de cosas que aparentemente no parecen significativas, son sumamente significativas y hacen muchísimo daño, se quedan muy grabadas en el niño, ¿no? Entonces, bueno, pues es importantísimo, Anita,
Hay muchísimas más cosas, pero lógicamente hay que tener en cuenta que estas son como las principales, las que más se ven después en la etapa adulta. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlas como mamás, como papás? Bueno, pues lógicamente brindar mucho amor incondicional. Es decir, que si el niño falla en algo, que si rompió alguna cosa, que lo que sea, lógicamente le vamos a decir, oye, mira, esto no se toca porque lo rompes, y si lo rompes, pues decirle no, eso no se hace, pero no maltratarlo, lógicamente no golpearlo, hablar con el niño y sobre todo no decirle que lo vas a dejar de amar por eso, porque eso duele mucho. Al contrario, amor incondicional a pesar de ese comportamiento o a pesar de eso que pasó. Luego también, pues crearle esas rutinas y esos límites muy claros, pero con amor, ¿sí? Como te decía yo, por ejemplo, en el ejemplo de ir a misa, ¿sí? Va el chiquito a misa y pues decirle, este lugar es para estar calladitos, en este lugar no se corre, en este lugar no se brinca, en este lugar hay que estar sentaditos y a lo mejor pues en lo que va aprendiendo el niño a tener un buen comportamiento, pues a lo mejor le llevamos un cuadernito para que dibuje o haga alguna cosita si se aburre, pero siempre en base a que vaya aprendiendo a estar en ese lugar como debe de estar. Por poner un ejemplo, entre muchísimos ejemplos que podemos dar y que daremos en nuestros cursos. También, como decía yo, evitar etiquetarlos o compararlos. Fíjate que esto también es muy importante, sobre todo si tienen otros hermanitos. Ay, tu hermanito fulano de tal hizo más rápido eso que tú. Él es más inteligente o ella es mejor o ella es más guapa o el primo o el niñito del vecino. Esas comparaciones con otras personas dañan muchísimo. No comparemos, no pongamos etiquetas, no les digamos, eres el tontito o eres el lento o ese tipo de cosas. Hay que evitarlas totalmente. Entonces, bueno, aquí son unos tips que les estamos dando, Anita, pero lógicamente, pues en nuestros cursos hablaremos de manera mucho más concisa de todas y cada una de estas cosas. Y para terminar, Anita, y lógicamente que después tú nos hagas favor también de explicarnos, pues quiero decirles, porque hay personas que dicen, bueno, eso tú lo estás diciendo las mamás para con los hijos, pero si nosotras ya tenemos esas heridas, si a nosotras nos pasó, ya estamos heridas, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno. Pues esas heridas de la edad adulta que venimos cargando desde niños, lógicamente también se pueden sanar y no solamente se pueden, sino que se deben sanar, ¿no? Entonces, les voy a dar tres pasos así rapidísimos de cómo se pueden sanar esas heridas. Primero es importante identificar la herida, como tú nos decías, de dónde viene. Sí, viene del momento de la gestación, de cuando eras tu primera infancia, tu adolescencia, o sea, ¿de dónde viene esa herida? Entonces, eso se identifica en un proceso, pues ya sea terapéutico, psicológico o tomando un curso donde hablando de todas estas heridas, pues lo puedan identificar. Luego, el segundo punto sería el perdón. El perdón para mí, Anita, es como el punto más importante. ¿Sí? Es a donde hay que llegar para realmente quitarnos ese peso de encima, eso que venimos cargando y que nos limita y que nos hace tanto daño, lo tenemos que quitar de nosotros gracias al perdón. Dios nos ayuda a perdonar, porque hay veces que hay personas que dicen, es que lo que me pasó a mí es imperdonable. Voy a poner un caso muy, muy grave. Vamos a suponer que a una niñita de muy pequeñita, de menos de 5 años, la violan o la viola alguien de la familia, mucho peor que fuera el padre, pero bueno, que llega a suceder. Es una herida enorme, muy grande, y la niña puede pensar, yo no puedo perdonar esto. Bueno, en Jesús sí se puede perdonar. ¿Y sabes por qué se tiene que perdonar? Porque como yo les digo, no estás excusando a la persona que lo hizo, no estás diciendo que esa persona
no haya cometido un error muy grave. Lo que estás diciendo al perdonar es que tú te das a ti misma el chance de quitarte esa herida, de curarte esa herida. Permites que Jesús sane esa herida y que tú tengas la capacidad de seguir viviendo sin seguir cargando todo ese peso encima de ti y sobre todo sin llevarlo a tus hijos. Entonces, esta parte es importantísima. Y luego el tercer punto sería lo que yo le llamo la reeducación emocional, es decir, aprendemos nuevas formas de tratarnos a nosotros mismos, nuevos pensamientos, nuevas creencias que nos van a ayudar a vivir mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues estas serían más o menos, y intenté resumirla así como muy chiquito, aunque todo esto lógicamente nos tomaría pues muchos días de estar hablando de cada uno de estos puntos, ¿verdad, Anita? Sí, Gaby, pues realmente vivimos muchas situaciones dentro de la familia, incluso situaciones externas, que van provocando que tengamos este tipo de heridas. Pero también quería yo, fíjate que aclarar, Gaby, que esto de abordar las heridas suele ser como muy doloroso y a veces pensamos que vamos a entrar en un proceso de juzgar a alguien, ¿no? Mm, A que nos van a juzgar a nosotros mismos o que vamos a juzgar incluso a nuestros padres, etcétera. ujú, Pero muchas veces pueden ser heridas no conscientes y ujú, que no se hayan querido provocar por parte de los padres. claro, Situaciones verdaderamente complicadas y es bien importante ya como adultos resignificar nuestra vida, darnos cuenta de que quizás la situación, porque una situación de pobreza ujú, puede también claro, suscitar pues situaciones de heridas, ¿no? mm, Pero ya siendo adultos y ujú, dándonos cuenta, haciéndonos conscientes de la situación que se vivió, podemos resignificar nuestra vida, darnos, como claro, dices, ese chance de perdonar y de vivir una vida plena, Gaby. sí, sí, Porque, bueno, ahorita estamos como muy enfocados en nuestros niños, por supuesto, pero definitivamente todo lo que vivimos impacta de manera directa en nuestra conducta, en nuestra ujú, forma de pensar. mm, A veces pensamos, ay, ¿por qué mi hijo puede ser o puede tener actitudes de violencia o a lo mejor de que se reprimen mucho en que no comunican? Porque son problemas que tenemos las mamás y que a las mamás nos angustian verdaderamente, ¿no? Entonces, quizás si hemos tenido, por ejemplo, un matrimonio con situaciones conflictivas o realmente en una situación de crisis verdadera o de violencia, maltrato, etcétera, todas esas situaciones repercuten de manera directa. ¿Y qué va a suceder? Que nosotros no sabemos qué le está pasando a nuestro hijo, pero él ha aprendido esas conductas agresivas y puede ser que ahora nuestro hijo se esté comportando de una manera agresiva hacia afuera o hacia adentro, claro, agrediéndose a él mismo. sí, Y todo esto, que nosotros hemos compartido en este momento, pues es como la pauta, los tips para que nos podamos dar cuenta de lo que está sucediendo, Gaby, sí, y pues con la invitación abierta, por supuesto, a que se acerquen a nosotras para tomar el curso donde vamos a poder estar dando como un proceso de concientización, de reconocimiento, de autoconocimiento, de perdón, por sí. supuesto, y de una resignificación de todo, ¿verdad, Gaby? Así es, Anita. Pues bueno, pues para despedirnos, queridas mujeres contracorriente, pues les recuerdo que pues aquellas que son madres pueden realmente empezar a construir un mejor ambiente emocional, mucho más sano para sus hijos. Así que, pues primero sanar nuestras propias heridas y conocer cómo ayudar a nuestros hijos para tratar de evitarles. Pues ir cargando con esas heridas, ¿no? Entonces, como ya nos dice Anita, pues pregúntenos, por favor, por estos cursos especializados, la forma, los formatos que hay y todo para que los puedan realizar, costos y demás. Entonces, en el link de aquí del texto van a encontrar la forma de ponerse en contacto con nosotras para que les demos toda esta información. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, como siempre, Anita y yo les pedimos que
si esta información les parece interesante, pues primero que nos den un like, ¿verdad? Y después también que pues que le pongan bueno, que nos sigan, ¿verdad? Que nos sigan para que no se vayan a perder ninguno de los podcasts, porque ahora sí van a ir en consecuencia de edades, ¿no? Entonces, para que no se pierda ninguno. Y, por supuesto, por favor, compártanlo con amigas, con parientes, con todas aquellas mujeres, sobre todo, bueno, pues si son madres o las que van a ser mamás también, porque pues seguramente podría ser de su interés todo esto que estamos diciendo. Así que bueno, Anita, pues yo me despido de ti. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos en el próximo episodio que ya hablaremos de niños ya de la primera infancia, de 5 a 10 años. Muchas gracias, Gaby. Nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto, queridas mujeres contracorriente, y muchas bendiciones. Y un amor valiente, las elegidas por Dios para cambiar el